Sí, de un fin de semana a puro vino. Por eso estás bien. ¿Sí? Sí, mucho vino. Lo que le pega mal es la birra. Okay. Sí, Ayer sí. tomaste birra, güey. Ayer tomé birra porque ya había tomado mucho vino y tenía que bajar. Muy bien. Muy bien. Estuviste muy bien. Está muy bien. Bueno, mirá, te aplaude la gente, la gente responsable. Y título de la columna de hoy. Limitarismo y riqueza extrema. Limitarismo, yo nunca escuché eso, ¿eh? Bueno, es una corriente Limitarismo. ética, filosófica y política y económica Wow. que está empezando a circular cada vez con más fuerza y tiene que ver justamente con hablamos siempre de pobreza extrema. Pobreza extrema. Bueno, en este caso tiene que ver con la riqueza extrema, que una cosa no se desciende de la otra, ¿no? O sea, hay riqueza concentrada, lo que provoca que haya más pobreza también, Sí. ¿no? Y es el mal de esta época, si se quiere. La concentración de los multimillonarios es cada vez mayor y no implica solo un poderío económico, sino también un poder político muy importante de esta gente que acumula demasiado y básicamente Sí. maneja los hilos de la mayoría de las naciones de este mundo que habitamos. Y podríamos agregarle al poder político cosas peores, como poder filosófico o poder epistemológico. Y sí, porque manejan los hilos de la comunicación y los relatos alrededor del mundo, ¿no? Ujú. Ya hemos visto varias denuncias, por ejemplo, en diferentes países contra Elon Musk por intervenir a través de las redes sociales en la democracia de muchos países, entre ellos los europeos, ¿no? No Sí. es que se meten los países tampoco los más débiles. También es los más grandes, porque su poder es más grande que los países del primer mundo incluso, ¿no? Esta corriente que está empezando cada vez más a circular es propuesta principalmente, tiene sus antecedentes, obviamente, en el 2017 por una filósofa belga que se llama Ingrid Roybens. Chicos, por favor. ¿Cómo se llama, Ingrid? Robbins. Así. Robbins. Robbins. Es belga. Que hizo un ¿Te ensayo. gusta? No, bueno, está bien. ¿Te acuerdas de BBC Market? Bueno, Que en su ensayo, el primer ensayo que hizo es uno que se llama Having Too Much, o sea, tener mucho, tener demasiado. demasiado. Too much. Y ¿vieron que luego- ahora demasiado se usa como mucho? Creo que lo importaron los colombianos. ¿Cómo? Ay, te amo demasiado. Claro. Me gusta demasiado. Bueno, El los- demasiado es un exceso. Los Está- uruguayos no dicen de más. Corregime, Manu. Sí, pero además es para. Es de más, pero tiene Está eso, de es más. una figura. Está de más. Sí. Ah, bueno. No, pero este demasiado, en lugar de usar mucho, el demasiado es negativo. Claro. Pero acá ya se empieza a usar como positivo. Mira. Como algo positivo, el demasiado. Bueno. Claro. eso Cosas no- malas que nos traen los hermanos latinoamericanos. Nos rompen el lenguaje. Bueno, empieza con eso y luego extiende y desarrolla en su libro Limitarismo, el caso contra la riqueza extrema, se llama el libro, que empieza después a circular por todos lados. Digo, hay antecedentes porque, por ejemplo, en la antigua Grecia, Platón ya planteaba... Bueno, Escuchá, me bueno. puse a investigar, obviamente. Escuchá, todo esto. escuchen, ¿Qué te Giles. crees? ¿Vos qué te crees? En las leyes que escribe Platón, Ajá. proponía que nadie tuviera más de 4 veces la riqueza del ciudadano más pobre. Es decir, el ciudadano más rico ¡Cuatro! que no tenga más de 4 Uy, veces. Nos fuimos al carajo. Bueno, eso es lo que planteaba ya Platón en Grecia, que ya veía un problema de acumulación en ese momento. Era Nico del Caño. Planteaba que la opulencia extrema y la pobreza extrema corrompen a la ciudad, decía Platón, y que la prioridad debe ser el equilibrio, no la Está bien. acumulación desmedida, y la ley debe guiar hacia la moderación para evitar el caos y la injusticia dentro de la ciudad. Ya vio, ¿eh? Bueno, después un montón, obviamente, a lo largo de la historia. En el siglo XVIII, Rousseau y los ilustrados que criticaban la desigualdad extrema. Después, hasta el propio Stuart Mill defendía los límites a la herencia, por ejemplo, porque obviamente la herencia hace que se vaya acumulando cada vez más. Claro. Y el propio JP Morgan, en el siglo XIX, sostenía que los ejecutivos no debían ganar más de 20 veces el salario del que el trabajador con ingresos Mira, más bajos. y eso ya eso es un montón. Sí. 20 Bueno, veces que el más barato. ¿Cuánto es? Y bueno, hoy no. Hoy serían 10 millones de pesos, como máximo. Ponele, sí. Y en los 70, 80, obviamente, acá en Latinoamérica tuvimos mucho con el tema de la teología de la liberación, ¿no? Que hablaba de límites morales o topes morales a la riqueza de los más ricos. Hoy todo esto, obviamente, no sucedió, o estos límites no sucedieron, y estamos en el camino contrario. Cada vez los más millonarios acumulan más.
y la pobreza no cambia o se queda estancada en niveles de hace 30 años más o menos. Estamos Sí. en el mismo nivel de porcentaje de pobreza. Básicamente lo que propone esta autora, que arranca a pensar todo esto con el aumento explosivo de la riqueza de los millonarios a partir sobre todo de la década del 90, ¿no? Luego de los 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en su respectivo país, que empiezan a quitar impuestos a los ricos, cada vez los millonarios acumularon más y empieza a plantear esta teoría. Básicamente propone que haya un límite a esta acumulación de riqueza, un límite ético le llama ella, donde esa acumulación perjudica la vida en sociedad. Aclaro que siempre estamos hablando dentro del sistema capitalista, ¿no? No está hablando ni de socialismo, ni de comunismo, la propiedad privada todavía existe. Lo que dice es que hay una cantidad acumulada de riqueza que es innecesaria para el desarrollo de la vida de estas personas. O sea, obviamente, que tienen mucho, mucho y que no lo necesitan, literalmente. Y dice que el primer límite ético es el punto a partir del cual tener más dinero no mejora significativamente la vida de una persona. Es decir, llega un punto de cantidad de dinero que ya no te cambia la vida, es solo acumular, Claro. básicamente, ni la de él ni la de sus hijos. Ella lo sitúa en un tope de 10 millones de euros, por ejemplo, para que una persona como Que es un individuo montón. Sí. necesita más de 10 millones de euros. Ajá. Y bueno, y también habla de esto, del límite político, o que es el máximo de riqueza compatible con la democracia, dice ella, y la justicia social, habla de justicia social, porque la riqueza extrema genera poder político desproporcionado y daña las instituciones democráticas, que es esto que estamos hablando de Donald Trump, Elon Musk, por ejemplo, interviniendo en las democracias occidentales, y de lo que planteaba Barra, que también se está metiendo en lo que tiene que ver con la modificación de las conciencias de los pueblos, ¿no? En lo que tiene que ver como uno... Bueno, acá lo vemos, hay trabajadores defendiendo intereses de los sectores más concentrados del país, Sí, ¿no? Y en modifica contra de sus propios intereses. Claro, son capaces de modificar la realidad y la percepción de la realidad que tiene la gente. Sí, y incluso construirse ellos mismos como líderes políticos Además. o como ídolos, si se quiere, o Elon Musk, Sí. que es el ídolo de muchas personas, Ajá. ¿no? Y se construyen así. ¿Cómo viene la cosa? Bueno, según Oxfam, que se encarga periódicamente de medir cómo viene la acumulación de riqueza, dice que en el 2024 la riqueza conjunta de los 1.000 millonarios creció 3 veces más rápido que en el 2023. Y esto se da año tras año. Cada año que pasa acumulan más rápido riqueza Ajá. los que están en la pirámide, los que comúnmente se llaman el 1% de la población. Sí. Cada vez no solo acumulan más, sino que lo acumulan más rápido. La mayor parte de la riqueza de los 1.000 millonarios, dice este informe, no es fruto del esfuerzo, como quieren hacer saber, porque dentro de este relato que nombrábamos recién, Claro. es el esfuerzo individual que te lleva a ser millonario. Elon Musk, por ejemplo, todos sabemos, desciende de una familia de Sudáfrica que tenía minas en esa zona, explotando a países del hemisferio sur y a ciudadanos del hemisferio sur para acumular riqueza de los recursos naturales de allí, y no es que sale de la nada Elon Musk No, y de claro. repente crea un imperio, ¿no? Claro. Esto es lo que dice este informe, y el sistema actual aclara que sigue extrayendo la riqueza del sur global en beneficio de este 1% más rico de la población, que reside mayoritariamente, no exclusivamente, en el norte del hemisferio del planeta. Ujú. Entre 1995 y 2023, la riqueza privada se incrementó 342 billones de dólares, y el dato viene bien porque es 8 veces más que la riqueza pública. Es decir, la riqueza de los países fue mucho menor, incrementándose, que la riqueza individual de esta gente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Elon Musk, en comparación, si comparamos su patrimonio como en el Producto Bruto Interno de los países, Sí. bueno, tiene una riqueza superior a aproximadamente el 82% de los países del mundo, solo Elon Musk. Imagínate el poder que tiene esa persona Tiene más dinero que los países, que el 82% de los países individualizados, no De a juntos. uno, de a De a uno. uno. Ah, Pero igual ok. es un montón. Es un Tiene- igual es un él montón. solo Sí, tiene claro. más riqueza que Pasa- el 82% de los países del Sí. PBI del mundo. O sea, eso es un poder gigante en manos de una sola persona, en este caso, que es Elon Musk, el hombre más rico del planeta en este momento. Sí. Obviamente hay otros muy ricos que también tienen más que el PBI que otro, pero Elon Musk es, como es el más rico, es el que ponemos el eje en este momento. Y tiene una gran influencia en los manejos políticos, económicos
de gran parte del mundo y que a la vez incrementa esta desigualdad que estamos hablando. Ese dato, si vamos a seguir creciendo en la democracia, es profundamente antidemocrático, ¿no? Obviamente, por eso se plantea esto, que el límite Solo, claro. también limita, o sea, que haya tanta acumulación de riqueza en tan pocas manos, limita la democracia en el mundo. Eso es lo que está Sí. planteando esta corriente, ¿no? Y que esto, ¿no? Que éticamente no es necesario que tenga tanta plata para vivir. O sea, y esto se va a ir incrementando cada vez más, porque esto se hereda y después tienen más posibilidades de seguir acumulando. Y así, bueno, lo que esto no es una novedad lo que estoy diciendo. Sí. Lo que pasa es que en el último tiempo esa acumulación se ha acelerado y se ha hecho cada vez más fuerte, ¿no? A tal punto que dentro de un par de años vamos a tener los primeros ultra mega mil millonarios en el planeta, ¿no? Que acumulen capaz que el 100% más, capaz que tengan más que el 100% de los países en términos de PBI. Claro, Si seguimos claro, así. claro, Sí. claro. Ahora, esto igual siendo benignos, ¿no? Pensando cuánto necesitan, habría que dejarle lo que necesitan, porque digamos, si un tipo está cagando a medio planeta, bueno, Sí. a lo mejor no nos tiene que importar mucho el destino de ese tipo. Digo, es como Sí, también sí, sí. un exceso de piedad hacia este señor que, pobre, vamos a dejarle que tenga 10 millones de euros. Digo, porque y no se lo queremos sacar todos. No sé si se entiende lo Sí. que digo. No, bueno, el tema es el siguiente, sí. Se entiende lo que Es querés como decir. estamos tratando de ser justos también con el el con el más y mega con- ultra millonario, que en realidad no es un problema de cuánto necesita el millonario, sino cuánto necesita el tipo que no tiene nada. Exacto, porque es la contracara de la pobreza extrema. Claro. O sea, la consecuencia, y es ambiental también, ¿no? Porque el que acumula tanta plata puede hacer lo que quiera con el planeta y las consecuencias la pagan los más pobres, ¿no? De cuando, o el resto de la ciudadanía cuando se contamina un planeta. Sí. Y lo que pasa, son los dueños del mundo. Por eso lo decimos, ¿no? Son los tipos que están Sí. tratando de a ver si pueden irse a vivir a Marte, que se hacen un búnker en Claro, Hawái. son los que destruyen el mundo y mientras tanto buscan contingencias para ellos sobrevivir y Claro. que no le importa al resto de la humanidad, ¿no? Es lo que hablamos siempre. En esos términos, obviamente, como insisto, no es una teoría dentro de otro sistema que no sea el capitalista. Por eso habla de un límite y no Ok. de sacarle todo o Sí. lo que sea. Ya pasar a 10 millones de euros, hablando de la cantidad de fortuna que tenga, es sacarle gran parte, si no Sacarle- la mayoría de su patrimonio. Dos monedas, y son Sí, tipos para- que tienen. ¿Cuánto es la fortuna de Elon Musk? Y a ver, déjame ver actualizada, porque eso año a año se acumula más, ¿no? 100.000, 250.000, 80.000 millones, no sé, es como Sí, son valores. un número. no Igual te si te entran voy a en la dejar cabeza. 10. Cerca de 500.000 millones de dólares Mirá. es la fortuna estimada a diciembre del 2025 de Elon Musk. O sea, es mucha, pero Mirá, pero mucho. yo me acuerdo cuando estos tipos tenían 40.000, 50.000 millones de dólares, Claro, hace por 10 eso. años. Por eso te estoy diciendo, bárbaro, se está acumulando un ritmo muy, muy rápido y con todo este peligro que hablamos de democrático, además de lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza y en un planeta. Hay un dato muy lindo, lo tengo por acá, que dice que si vos. La riqueza del 1% más rico se incrementó casi un 35% en términos reales desde el 2015 hasta ahora. En 10 años, 35%. Más, sí. Y con esa cantidad, solo con esa cantidad que acumularon esos 10 años, según cálculos, según lo que dice el Banco Mundial, que es el límite para salir de la pobreza, que es 8,3 dólares al día en el mundo promedio, obviamente depende de cada país. Esto es un promedio mundial. Bueno, solo con eso que acumularon esos 10 años, vos podrías erradicar 22 veces la pobreza en el mundo. ¿Se entiende? Por Sí. eso hablamos de la contracara Bueno, de la... haciendo una cuenta así muy al revoleo, habría que pensar más o menos que Elon Musk solo podría aportar 200.000 millones de dólares. Sí, sí, y le sobrarían 300.000. Y le sobran 300.000, digo, para solucionar la pobreza. Bueno, Sí, entonces estamos viviendo en un mundo altamente injusto y en una lógica que, como bien decís vos, Barra, la conciencia de los pueblos está siendo tomada o influenciada por estos 1.000 millonarios que no permiten que obviamente estos cambios o esta injusticia se visualice. Sino que está el relato de, bueno, él laburó mucho
y se merece esta acumulación. Y después está el verso este de si vos le quitas esta cantidad de plata no va a invertir y qué sé yo, eso ya está ampliamente probado que no es así, sino que cuando vos quitas impuestos a los más ricos, no es que van a inversión directamente, sino que lo que está haciendo es que acumulen cada vez más. Sí, ¿no? sí, lo vemos acá, ¿no? En casa. Sí, eso sucede habitualmente. Uno va a invertir cuando Ahora, hay más ventas. Lauta, esta señora Ingrid, la belga, Sí. escribe el libro. ¿Esto tiene algún tipo de influencia en la política, en la realidad? ¿Alguien está pensando, che, la verdad que podríamos empezar a pensar en implementarlo? Bueno. ¿O aparece como, bueno, una idea que tiene alguien? Ya viene hace varios años plantándose. Como idea no es súper creativa, digamos. No, pero es una corriente que está. Ya a ver, la acumulación primaria del capital ya lo hablaba Marx en su momento, cuando hace el recorrido del capitalismo, ¿no? Hace una descripción Sí. del capitalismo y Digo, ya no habla. es creativa porque vos decís que el señor Morgan en 1900 dijo lo mismo. Sí, o cosas Y similares. Platón lo había dicho. Sí. Entonces digo, ¿qué está teniendo? ¿Se está convirtiendo en una movida más o menos interesante? Se está convirtiendo en hay un debate público sobre este concepto de limitarismo que se está dando en todo el mundo. Estamos hablando de una persona de Bélgica, Sí. es decir, si llegó hasta acá y está llegando y se está discutiendo. Hay cosas en la realidad en términos de, se está planteando hace ya varios años, subirle el impuesto a la extrema riqueza en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Ajá. De ahí a que esté pasando es otra cosa. No estaría pasando. Igual esto no es lo mismo que subir los impuestos. Esto es decir, vos tenés que tener No, un yo igual límite, aparte no lo un entiendo. límite para de acumulación de riqueza. Es lo que Yo está no lo planteando. entiendo, porque ¿qué pasaría con el sistema? Sería, vos decís, esto es dentro del capitalismo, pero yo tengo, a ver, 20.000 millones de dólares, ya estoy pasado, y juego en el mercado, y apuesto 100 millones acá, 1.000 millones acá, y hago unas cosas. ¿Y para qué lo voy a hacer? O sea, ¿qué hago? Eso no funciona más. Me agarran, me sacan toda la guita, me quedo con 10 millones de euros y juego con mis 10 millones, pero tampoco voy a jugar porque siempre me van a recortar hasta mis 10 millones, ¿se entiende? Sí. Hay algo ahí de bueno, ¿cómo Sí. llegado el momento? Bueno, vamos a implementarlo. Sí. Las bolsas del mundo dejan de funcionar, porque también el mundo financiero sobre todo, y el mundo funciona por la ambición desmedida que tienen estos hijos de puta. Bueno, el mundo financiero como lo conocemos hoy, ya que lo nombramos, arranca fuertemente con justamente Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Y arranca el sistema de especulación financiera que luego llevan a todo el mundo, incluyendo a Latinoamérica, ¿no? Instaurado principalmente acá a través de las fuerzas militares, hasta de la dictadura, justamente Sí. traccionada por Estados Unidos para que el resto del mundo siga su modelo económico. Bueno, a partir de ese momento es que empieza todo este sistema de especulación financiera donde acelera la acumulación de esta gente que vos decís. Evidentemente tendría que cambiar el sistema de acumulación financiera, por esto que vos estás diciendo, Sí. y que es un problema y que se ha planteado también mucho, ¿no? Esto de generar plata con la plata. Claro. ¿Qué es eso? ¿Cómo se implementaría ahí? Es una corriente que se está... Todavía no se sabe. Es difícil saberlo, pero sí no quiere decir que las empresas no puedan tener determinados valores superiores Claro. a eso. Estamos hablando del individuo. Eso también es claro. Estamos hablando del individuo en este caso. Y no Claro. quiere decir que todos ganen, por eso digo, no es un sistema comunista ni socialista ni nada. No quiere decir que todos ganen lo mismo de acuerdo a lo que hacen o el esfuerzo que hagan, porque No. la mayoría, inmensa mayoría de la población mundial no tiene 10 millones de euros. Claro. Entonces, vos por ahí estás en este sistema y algunos llegarán a tener 2 millones, 3 millones, lo que sea, y otros no, depende a qué te dediques, cuánto, lo que sea. Lo que sí está planteando es, che, hay una acumulación que hace que haya mucha más pobreza extrema. Si vos esto lo repartís y el que más rico pueda acumular 10 millones de euros, vamos a tener una sociedad donde todos puedan más o menos satisfacer sus necesidades básicas. Que no es muy loco, es una utopía, yo lo sé en este momento que Sí, estamos bueno, hoy, claro. pero racionalmente hablando es algo que tendría sentido. Totalmente. ¿No? Tendría totalmente sentido porque hoy ¿qué hace Elon Musk con la plata que tiene acumulada individualmente?
La sigue acumulando, ¿no? La acumula y tiene más poder para intervenir en la realidad del planeta. Exactamente, o sea, no es que que haya otra cosa. Está ahí la plata y la tiene él. Cada vez más y los recursos posibilidades o lo que sea. de manejar los destinos del mundo. Por eso. Que además con la mitad Eso. lo podría seguir haciendo. Con la mitad de plata que tiene. No, capaz no, pero no importa. Bueno, no importa. El tema es eso, ¿no? Esa perversión de acumular semejantes Sí. cantidades. Y pasan diferentes niveles, obviamente. Acá estamos hablando permanentemente en la República Argentina de cómo cada proyecto que presenta el gobierno pasa previamente o está escrito directamente por el estudio de Funes de Rioja. Sí. Hablamos de la ley bases hasta la reforma laboral y todo lo que quieras. Ahora, lo que llaman inocencia fiscal o presunción de inocencia ¿Qué es fiscal. eso? Bueno, es un proyecto que... Un proyecto de presunción de inocencia fiscal. ¿se es para llama así? sí, es como un blanqueo también que además no te pregunta ni quiere saber de dónde sacaste la plata Sí. para que vos blanquees ¿Y los se puede dólares del blanquear lavado mucha plata? y te puedes blanquear todo lo que quieras Están y desesperados porque los narcos blanqueen guita en la bueno, Argentina, ¿no? está bueno que lo digas porque Es notable, es evidente. si bien no es el mismo proyecto, pero presentó, porque en ese momento no se trató, es un proyecto que inicialmente presentó en la Cámara José Luis Espert. Ya que hablamos de Bueno. a quién quieren beneficiar con perdón. todo esto, ya que estamos, Ay. lo vinculamos por ahí. Ahora este es otro proyecto muy similar, pero presentado por otra persona para que no quede tan... Otro. Por otro, ¿Y sí, el otro sí. quién es? Porque también habría que rascar. No sé quién lo raspamos firma, un poquito pero y sale no. la raspadita. ahí, ¿eh? Pero bueno, en definitiva, en este caso el que las hace no las paga, porque hay gente que evidentemente no declaró de dónde saca esos dólares, los tiene acumulados y hay que ver si le funciona, porque ya hubo un blanqueo hace poco, hay que ver Sí, cuánto bueno, pero funciona, cuánto no. La idea es eso, o sea. Pero ya el nombre, inocencia fiscal, Presunción de inocencia fiscal. ya te habla de a dónde apuntan y a quién quieren beneficiar con todo esto, ¿no? Que no es Se toman de la presunción de inocencia, que es un principio de la ley, que siempre se presume que sos inocente hasta que no se demuestra que no sos. Pero es ridículo, o sea que yo no sabía Ahora, que tenía $100.000 acá abajo del colchón, no lo sabía. Sí, me los encontré. No sé de dónde lo saqué. Es raro. Obvio, boludo. Hay gente que dice, usted estos 10 millones de dólares. Ah. No, sabe que, no sé, me mudé a Me una lo casa regalaron. y me encontré con una bolsa. Filosóficamente, este gobierno, cosa. en cabeza de Javier Milei, aquel que evade no es un ladrón, No, es claro. es un héroe. Sí. Es un Entonces, y el que evade en general, uno acá puede evadir algo, pero chirolas, pero el que evade fuerte y el que causa daño al Estado Nacional son los que tienen mucha plata. Sí, Entonces, esto lo que hace es efectivamente beneficiar a esos sectores. Y nosotros estamos muy tomados hoy por el relato Elon Musk en términos de gobierno nacional y en términos de lo que hoy plantean varios sectores de la sociedad que están muy alineados con Javier Milei. Ujú. Vos hoy publicás algo en contra de Elon Musk en las redes sociales Sí. y te van a aparecer un montón de trolls de Milei a putearte y decirte sos un resentido social. Mira. Porque eso es algo que dice Milei también. Aquel que critica a los millonarios es un resentido social. Claro, claro. Por eso los critica, no porque querés un mundo mejor o porque ves que hay un sistema desigual donde Boludo, puedes me evitar. hacés acordar, perdón, porque nunca más me había acordado. En algún momento, nosotros ya hablábamos de la nata, perdón por Sí. traerlo a la nata. Y en algún momento yo tenía discusiones con la nata desde la tele o desde algunos editoriales y qué sé yo, y me acusaban de resentido. Bueno, Qué loco, boludo. Fue como un antecedente ahí, algunos que fueron pioneros. Pero claro, como la nata era un tipo exitoso y qué sé yo, y yo era un pelotudo, perdedor, la idea era, no se veía si había razón, argumento o no, era esto del Resentido. resentimiento. Y cómo eso avanzó un montón. sí, hoy viene hace tiempo, como bien decís, pero el discurso imperante es, si vos criticás a un multimillonario porque evade o por lo que Claro, a a un Galperín, tipo poderoso, a Galperín es porque sos un resentido que le Un tenés, envidioso. que le tenés Yo digo, envidia. Adorni, sos un pelotudo, y me dice, no, sos un porque a vos te gustaría estar donde está Ah, Adorni, sí. por eso. Ay, Dios. Y lo curioso es que esos sectores a la vez critican, por ejemplo, a un empleado municipal que gana 400.000 pesos
porque tiene supuestos beneficios por laburar en el Estado y tener laburo asegurado y estar en blanco. Sí. Y gana 500 lucas por ahí el empleado Sí. municipal. Entonces, ¿quién es el resentido? Y aparte estás pegándole a alguien del de abajo, Sí. el de abajo Bueno, de todo. pero los valores Eh, son distintos. y lo mismo pasaba, ¿te acordás cuando decían estos se cuelgan de la luz y yo tengo que pagar la luz? Se meten siempre con el que está peor, ¿no? El O tiene DirecTV. El planero. Y tiene o igual DirecTV. El planero que recibe Claro. un Pero plan. si vos criticas al que se lleva la guita afuera, la va de cosas, es un resentido. Bueno. Vamos cerrando, Lauta, dale. No, bueno, en definitiva es una corriente que se está hablando, obviamente está bueno que se hable del tema, Sí. porque creo que hoy es en términos de pandemia, para ponerlo en eso, la acumulación de la riqueza extrema es pandémica Sí. y trae graves problemas al resto de la sociedad, y está bueno que por lo menos empiece a discutir cada vez con más fuerza y ver a dónde nos lleva. Pero bueno, estamos en un momento en el que el modelo, por lo menos de Estados Unidos como primera potencia mundial, está en decadencia y estamos en un momento raro de la historia. Todo lo que está haciendo Estados Unidos en este momento es un manotazo de ahogado y no sabemos en qué puede derivar. Tal cual. Así que veremos. No, y está, perdón, pero es verdad que nos la pasamos discutiendo la pobreza, esto es ya hoy es una frase hecha, pero está bueno enfocarnos en la riqueza y en los ricos, y que no sea una abstracción la riqueza. Hay gente que la tiene, y que tiene cuentas en el banco y la tienen personas, ¿no? Sí. Muchísimas. Es lo que hablamos siempre, la teoría del derrame. Porque es eso, hoy impera eso, les va mejor a ellos, invierten, vos tenés más trabajo Sí. y te llega. Pero la realidad es que, él lo decía, la copa se hace más grande. Claro. Y cada vez acumula más y acumula más, y esto está demostrado numéricamente, no es que es otra cosa. Así es. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Limitarismo es la nueva palabra, así que vamos para allá, Malagra, ponete una canción.